Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Aunque la Real sea un equipo que haya ganado 2 títulos de Liga, no es un club que por aquel entonces, a comienzos de los años 80, estuviera demasiado acostumbrado a pelear por logros de esa envergadura. De hecho, solo en los comienzos de la historia de la Liga había saboreado de manera más o menos frecuente el placer de estar en los puestos altos de la clasificación. En este sentido, pocos sabrán cuándo fue la primera vez que el equipo Churiurdin comandó la tabla, colocándose primera en la clasificación, dejando por tanto a todos sus demás rivales por detrás. Pues bien, aquello aconteció por primera vez en la quinta jornada de la temporada 1930-31, tras un partido disputado en el Sardinero ante el Racing de Santander el 4 de enero de 1931. En aquella temporada, conviene recordarlo, el Athletic se proclamó campeón de Liga en un triple empate a puntos precisamente contra los dos equipos que jugaron en Santander aquel día, el Racing y la Real. Después de las 4 primeras jornadas de Liga, de hecho, eran los santanderinos los que lideraban la clasificación con los mismos puntos que la Real, segunda, el Real Madrid, tercero, y el Deportivo Alavés, cuarto. Todos ellos sumaban ya 2 victorias, un empate y una derrota, pero el Racing tenía un average favorable por un gol, 8 a favor y 7 en contra, y eso le daba el liderato por encima de los 11 tantos anotados y encajados que registraba ya la Real en esos 4 primeros partidos de Liga. Precisamente, en aquella jornada jugaban entre sí primero y segundo, y tercero y cuarto. El Real Madrid batió al Alavés en Chamartín por 1-0, pero el partido de Santander fue mucho más espectacular y mucho más histórico, al menos en lo que se refiere a los intereses de la Real, entrenada por Harry Lowe, que presentaba así su candidatura a pelear por el título. El técnico británico alineó para la ocasión a Izaguirre, Ilundain, Arana, Amadeo, Ayestarán, Marculeta, David, Custodio Bienzobas, Cholín, Paco Bienzobas y Garmendia. Lo realmente impresionante de aquel partido es la forma en la que la Real se levantó de un comienzo nefasto. No había transcurrido la primera media hora de juego cuando el Racing había logrado no solo ponerse en ventaja, sino tener 2 goles a favor. A los 4 minutos, Santi hizo el primero con un disparo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Izaguirre, y a los 25 minutos, el propio Santi puso un buen centro en el área Churiurdin que Larrinaga remató para subir el 2-0 al marcador. El dominio racinguista de la primera mitad fue claro, pero en la jugada final de la primera parte, un córner a favor de la Real dio esperanzas al equipo Churiurdin de sacar algo del Sardinero. Fue con fortuna, pues David consiguió despejar el balón, pero lo hizo contra la espalda de Baragaño, que marcó así en su propia portería. Aunque el Racing volvió de los vestuarios con ganas de aumentar el marcador y asegurar su victoria, fue la Real el equipo que movió nuevamente el marcador, y lo hizo pronto, a los 4 minutos, cuando Paco Bienzobas aprovechó un fallo de Baragaño para subir el empate. El Racing acusó el golpe, mucho, y a partir de ahí reinó el desconcierto en el equipo local. Para la Real, en cambio, el empate fue el empujón que necesitaba para lanzarse a por un triunfo que acabó siendo una goleada. No consiguió la Real ese tercer gol cuando más superioridad parecía mostrar sobre el Racing, pero cuando el juego parecía volver a igualarse fue cuando sí llegó ese tercer tanto. Su autor, a los 20 minutos del segundo tiempo, fue Cholín después de una espléndida jugada personal. Con la victoria ya en la mano y con el Racing nuevamente bastante entregado, la Real marcó 2 goles más y los 2 con el mismo autor, Garmendia, y prácticamente de la misma factura. El Racing se volcó sobre el campo Churiurdin, pero eso solo permitió que el equipo realista pudiera contraatacar con comodidad. En el minuto 80 llegó el 2-4 aprovechando el delantero realista un resbalón de Ceballos, y solo 2 minutos después el mismo Garmendia firmó el 2-5 definitivo, logrando un marcador magnífico y seguramente sorprendente viendo cómo comenzó la temporada y el nivel que tenía el Racing en aquel curso. Tanto es así que el mismo Racing logró una escandalosa victoria en Atocha en la segunda vuelta, por un muy llamativo 4-7, en un partido que seguramente impidió a la Real lograr la que habría sido su primera liga. Para entonces, con 13 de los 18 partidos de liga ya jugados, el equipo Churiurdin era segundo en la clasificación, aunque estaba empatado a puntos con el Athletic. Al final los realistas fueron terceros, con los mismos 22 puntos que Athletic y Racing, y a lo largo del curso disfrutó del liderato durante 8 jornadas de manera consecutiva. Pero la primera vez que lo tocó en toda su historia, con la que entró en los libros de historia, fue con aquel 2-5 que se vivió en el Sardinero.